las cuales están agrupadas bajo el término enfermedad pulmonar intersticial difusa, el cual es un término que vamos a ver es un poco, digamos, inapropiado, y vamos a ver por qué. Cuando nosotros hemos hecho la revisión de lo que es el parénquima pulmonar, hemos visto que el parénquima pulmonar estaba constituido por las células de revestimiento y, digamos, todo el sistema de soporte con colágeno, fibras elásticas, que es lo que se denomina el intersticio alveolar. Entonces, si ustedes ven, conceptualmente, el intersticio alveolar forma parte del parénquima pulmonar. Entonces, es un poco artificial la distinción entre una enfermedad pulmonar parenquimal y una enfermedad pulmonar intersticial. Y así como cuando hablábamos de síndromes parenquimales, y cuando hablemos de síndromes intersticiales, nos referimos al intersticio como el espacio entre las membranas basales epitelial y endotelial. Es decir, si ustedes ven, esto es, por ejemplo, la superficie de un alveolo y este es otro alveolo arriba, y entre alveolo y alveolo, y estos son los capilares, porque tenemos microscopía electrónica. Estas son las células de revestimiento, que son los neumocitos tipo 1, y estos más bien redondeados, que son los neumocitos tipo 2, productores de surfactante. Esto es el capilar, y acá ocurre el descargo gaseoso, pero toda esta estructura que soporta, digamos, es el paso entre las membranas de dos alveolos. Todo eso se denomina intersticio alveolar. Y como ven, como les repito, las enfermedades pueden afectar predominantemente al intersticio, pero una enfermedad que afecta al intersticio en muchos casos va a terminar también lesionando los alveolos. Por lo tanto, la enfermedad intersticial pura es muy poco probable. Y por eso es que, digamos, se ha planteado, y los europeos, ustedes van libros europeos, en general no se usa el término enfermedad intersticial, sino se usa el término de enfermedades pulmonares parenquimales difusas, ¿no? Y básicamente lo que ellos hacen la diferencia es que los cuadros parenquimales que nosotros hemos visto en la clase anterior son cuadros unilaterales, y esto habla de una enfermedad más bien de tipo difuso, compromete difusamente el parénquima pulmonar, con predominio del intersticio. Entonces, en realidad, la enfermedad pulmonar intersticial difusa es un síndrome que abarca muchísimas, o una condición que abarca muchísimas enfermedades. Y básicamente, el denominador común que tienen todas estas enfermedades es que el alveolo tiene dificultades en distenderse. ¿Por qué tiene dificultades en distenderse? Porque el intersticio, que es lo que le da el soporte al alveolo, está endurecido, está con hiperproliferación de células, está fibrótico en los estadios finales y no va a dejar expandirse al alveolo. Y cuando nosotros entonces veamos estos pacientes, esta dificultad en expandir el alveolo contra un intersticio, digamos, duro, fibrótico, va a dar lugar a un sonido que remeda cuando ustedes han visto los tensiómetros, cuando ustedes despegan las dos hojas del tensiómetro, por lo que le denominamos comúnmente pega-pega, eso se llama velcro. Entonces, cuando ustedes abren esto, ese sonido de tipo velcro es el que uno escucha cuando encuentra enfermedades pulmonares intersticiales. Entonces, esto es un distintivo, es un elemento distintivo, los crepitantes velcro, por ejemplo. Cuando ustedes escuchen crepitantes velcro bilaterales, eso es casi siempre fibrosis pulmonar, y es el elemento probablemente más importante que distingue a la enfermedad pulmonar intersticial de otras condiciones, ¿no? Y generalmente cuando una persona tiene una enfermedad pulmonar intersticial, uno, digamos, trata de dividirlo en función de si conocemos la etiología o no conocemos la etiología. O sea, hay enfermedades que condicionan claramente la presencia de enfermedades intersticiales. Entre ellas, por ejemplo, las enfermedades difusas del tejido conectivo. O sea, si ustedes tienen un paciente con dermatomiositis, con polimiositis, con esclerodermia, y viene con un problema pulmonar difuso, probablemente ese paciente puede estar haciendo una enfermedad pulmonar intersticial difusa secundaria a la enfermedad difusa del tejido conectivo. La gente que está expuesto a asbesto o a sílice, ¿no? Asbesto es en varias industrias, sílice tiene que ver con lo que es industria del vidrio,
también es importante evaluar la exposición ocupacional del paciente. Dos fármacos, hay muchos fármacos que pueden inducir fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y dos fármacos que son importantes por lo que son muy usados, y ustedes habrán visto seguramente cuando se han rotado o cuando roten en cardiología y en general en medicina van a ver que mucha gente usa amiodarona, que es un antiarrítmico, y nitrofurantoína, que es un antibiótico muy utilizado para el tratamiento de infecciones urinarias. Y estos dos fármacos pueden producirnos enfermedad pulmonar intersticial difusa de naturaleza aguda, ¿no? Entonces viene un paciente con un poco de dificultad respiratoria, tos, infiltrados bilaterales en la placa. Siempre pregunten la historia, porque a veces ha estado tomando amiodarona, nitrofurantoína y no nos hemos dado cuenta de eso. Un aspecto importante que no lo van a encontrar en la literatura es el pulmón secuelar tuberculoso. O sea, los pacientes con tuberculosis hacen secuela fibrótica. Y si bien es cierto, no está en las clasificaciones internacionales que causan enfermedad pulmonar, probablemente tuberculosis sea una causa importante. ¿Cuál es la clave tal vez en tuberculosis? Es que la enfermedad tuberculosa, si bien es cierto, puede ser bilateral, generalmente es una enfermedad fibrótica unilateral. Y dentro de lo que son las exposiciones ambientales, la alveolitis alérgica extrínseca, esto se ve mucho en países en donde, por ejemplo, tienen el pulmón de los que trabajan con heno, que trabajan con paja, que trabajan con diversa exposición a polvos orgánicos, algodón, por ejemplo, en la vicinosis. Nosotros hemos visto alguna vez una vicinosis en un trabajador textil de Gamarra que está expuesto al polvo de algodón. Y acá también nuevamente, cuando vean enfermedad pulmonar intersticial difusa, ustedes van a encontrar, o no van a encontrar en la literatura, la exposición a biomasa. Y nosotros hemos visto muchos pacientes que vienen con cuadros fibróticos pulmonares y digamos, se buscan varias causas y no se encuentran. Y lo que sí se tiene es una importante exposición a biomasa. Entonces, la exposición a biomasa es una de las condiciones importantes que deben recordar. Y de hecho, las enfermedades intersticiales difusas en el Perú, una gran proporción se deben a exposición a biomasa, que básicamente es la exposición a lo que es leña y a lo que es bosta, ¿no? La bosta es la deposición seca de la vaca que se usa para como combustible. Entonces, esto no lo van a encontrar mucho en la literatura, pero en realidad es probablemente mucho más frecuente que las alveolitis alérgicas extrínsecas. Y distintivamente, y eso sí es importante, a diferencia de otras causas de enfermedad intersticial difusa, la enfermedad asociada a la exposición a biomasa da un síndrome combinado, en el cual no solamente tenemos elementos de enfermedad intersticial difusa, sino que además tenemos elementos de hiperreactividad bronquial. Hay un paciente que viene y ustedes le encuentran roncantes, sibilantes, expiración prolongada. Incluso muchos de ellos son diagnosticados como asmáticos. Y cuando ustedes lo auscultan, el paciente tiene crepitante dentro y la infiltrado pulmonar intersticial compatible con la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, estos pacientes hacen una combinación de tres condiciones. La exposición a biomasa, por un lado, condiciona hiperreactividad bronquial y es condicionante de EPOC. Incluso ustedes ya habrán visto en la clase de hiperreactividad bronquial que existe el EPOC por biomasa, ¿no? Les habrán comentado eso en la clase. 2 da fibrosis pulmonar y 3 da neumoconiosis, porque lógicamente cuando se quema la leña las partículas de carbón son inhaladas y eso genera también una respuesta inflamatoria. Entonces, exposición a biomasa es una condición importante que nosotros tenemos que reconocer. Cuando nosotros hacemos nuestra anamnesis, preguntamos, evaluamos si el paciente tiene enfermedades de tejido conectivo, exposición a fármacos, si ha tenido tuberculosis, exposición a biomasa, asbesto, así, y no encontramos ninguna de estas condiciones y no encontramos ninguna causa específica, entonces nosotros deberemos pensar en enfermedades pulmonares difusas de tipo idiopático. Y largamente la mayor cantidad de esto son las neumonías intersticiales idiopáticas. Y de estas, la gran mayoría son fibrosis pulmonar idiopática. Es decir, cuando yo encuentro una enfermedad pulmonar intersticial difusa, en la cual yo no encuentro una causa, probablemente, casi siempre se trata de fibrosis pulmonar idiopática. Sarcoidosis casi no tenemos, bueno, de hecho no tenemos en Perú todavía, son casos importados que van teniendo. Nosotros estamos sospechando una sarcoidosis en un paciente, por ejemplo, que ha venido de Venezuela, que tiene los infiltrados ciliares típicos, pero
pero no tenemos enfermedad, no tenemos hasta ahora, y no se sabe por qué, no hay sarcoidosis peruana nativa, digamos, ¿no? Y raramente vasculitis, enfermedad eosinofílica y otras condiciones como proteinosis y linfadenopatía, que son condiciones bastante más raras. Pero si ustedes tienen que recordar algo, cuando nosotros tengamos enfermedad pulmonar intersticial difusa de etiología desconocida, casi siempre es una neumonía intersticial idiopática, y casi siempre dentro de estas es fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué elementos nos van a ayudar en la anamnesis y en el examen físico? Bueno, tenemos que identificar si el pulso es agudo versus crónico. Y particularmente cuando encontremos enfermedad pulmonar intersticial difusa aguda, nuestro diagnóstico diferencial es un poco más estrecho y es diferente, ¿no? Cuando tenemos enfermedad pulmonar intersticial difusa puede haber, por ejemplo, desde neumonías, ¿no? Neumonía por neumocitis girovesi, neumonía por picoplasma, neumonía por Clamida zikachi, exposición a amiodarona, exposición a nitrofurantoína, exposición aguda a tóxicos inhalatorios pueden dar compromiso intersticial difuso agudo, pero la gran mayoría de enfermedades intersticiales difusas son crónicas, o sea, casi siempre son crónicas. Los síntomas principales es disnea del esfuerzo y tos, pero largamente también el síntoma más importante por el que acuden la mayoría de pacientes autistas. Puede haber también hemoptisis, dolor preventivo, pero esto es en una minoría de pacientes. Y una cosa muy importante es acá identificar los antecedentes de exposición del paciente. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarle sí o sí? Tenemos que preguntarle si ha tenido alguna exposición ocupacional, vidrio, mecánicos. Recuerden que los mecánicos están expuestos a asbesto. Ustedes pasense por la avenida México, van a ver un montón de carteles que dicen asbesto, 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 y la gente no tiene ninguna protección. Y nosotros vemos mesotelioma con frecuencia, con alguna frecuencia por eso. Adicionalmente al EPIC que puede evolucionar. La exposición al combustible de biomasa, siempre dan esta pregunta, y el antecedente de tuberculosis. Entonces, en nuestro medio, siempre el antecedente de biomasa y tuberculosis son dos datos importantes que deben sí o sí ser preguntados y que, como les repito, no forman parte habitualmente de cuando ustedes hacen la revisión de enfermedades intersticiales en la literatura habitual, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las características del síndrome denominado enfermedad pulmonar intersticial difusa? Ustedes van a escucharlo con las siglas de EPID, ¿no? También llamado, es equivalente a decir enfermedad pulmonar parenquimal difusa, y básicamente está condicionado por disminución y restricción del volumen pulmonar, ¿no? Entonces, lo que hay a la inspección y palpación, básicamente disminución de la amplexación. Recuerden que de todos estos síndromes, básicamente el intersticio es duro y tenemos disminución de la capacidad de amplexación, y eso se ve claramente al momento del examen físico. A la perfusión puede haber disminución del área de exclusión pulmonar. ¿A qué se refiere eso? A que si nosotros le pedimos a un paciente, ¿no? Nosotros le invitamos a un paciente a que tome una inspiración máxima y percutimos, nosotros vamos a tener un área de resonancia. Cuando el paciente expira, esa área va a disminuir. Entonces, esa diferencia que normalmente existe en el paciente con enfermedad intersticial difusa no existe, porque el pulmón prácticamente no puede expandirse. Y dentro de lo que es los hallazgos a la ocultación, el hallazgo distintivo y largamente más importante es la presencia de comunicantes beta, que es, digamos, el dato más fidedigno desde el punto de vista del examen físico y que nos conduce con más certeza diagnóstica al diagnóstico específico. Desde luego tenemos que evaluar si este paciente combina signos de síndrome de enfermedad intersticial difusa con derrame pleural. Entonces pensaremos básicamente en enfermedades reumatológicas, particularmente lupus y artritis reumatoide o asbestosis. El hipocratismo digital también es importante porque nos habla de cronicidad. Si vemos al paciente y vemos que tiene las uñas en vidrio de reloj, este paciente está en un proceso hipoxémico crónico. Ya nos da la pauta que tenemos que... a veces el paciente, por ejemplo, tenemos un abuelito que no nos responde o que habla en quechua, pero ya ustedes lo ven, si el abuelito o la abuelita está con sus uñas en vidrio de reloj, ya saben que es una enfermedad crónica.
y lógicamente buscar también signos asociados a enfermedades difusas del tejido conectivo. Básicamente la presencia de sinovitis, efusión articular, vasculitis a nivel cutáneo o compromiso renal. Ahora bien, es muy difícil hacer el diagnóstico ya nosológico. O sea, nosotros normalmente con la anamnesis y el examen físico y con una radiografía de tórax donde nos muestre un infiltrado intersticial, reticular, bilateral, podemos plantear esto. Sin embargo, necesitamos una tomografía, necesitamos gases arteriales y necesitamos exámenes funcionales pulmonares, particularmente la espirometría, la capacidad de difusión de monóxido de carbono y la pletismografía son exámenes importantes. La capacidad de difusión de monóxido de carbono nos da un indicador. O sea, básicamente lo que hacen es ustedes le dan al paciente monóxido de carbono, lógicamente no en una cantidad que lo mate, es una pequeña cantidad. Le dan monóxido de carbono y ven cuánto de eso el paciente, digamos, exhala, y eso les da. Entonces hay un intercambio. El monóxido de carbono es una molécula sumamente difusiva, entonces normalmente debería el paciente todo el monóxido de carbono que recibe expirar. Si tiene disminución de esa capacidad, significa que tenemos un problema en la membrana alveolo-capilar, en el intersticio, que no deja pasar. Entonces la disminución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono es un componente importante que es proporcional a la gravedad de la enfermedad intersticial. Y la pletismografía básicamente nos indica volúmenes pulmonares, nos calcula los volúmenes pulmonares y generalmente lo que vamos a encontrar es disminución de los volúmenes pulmonares en este examen. Esta es la radiografía típica de un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa, en este caso una fibrosis pulmonar idiopática, que es, como les digo, lo más frecuente dentro de las causas no conocidas. Tienen ustedes este patrón, ¿no? Reticular grueso, que tiene predominancia en lóbulos inferiores, y esto es muy típico de la fibrosis pulmonar. Y cuando ustedes le hacen una tomografía van a encontrar estas imágenes que ustedes ven acá, que son como pequeños hexágonos, ¿no? Como si ustedes cortaran transversalmente un panal de abejas. Y ese es el patrón radiológico típico que se dice el panal de abejas o panalización. Cuando ustedes encuentran panal de abejas, quiere decir que ya se destruyó el pulmón y que este pulmón ya no es funcional. Este es la panalización, la imagen en panal de abejas, que generalmente se encuentra en la región posterior inferior de ambos campos pulmonares, es el estadio final fibrótico de la fibrosis pulmonar idiopática. Ya esto es generalmente el paciente ya viene sintomático, ¿no? En los gases arteriales también es importante, hay hipoxemia, hay aumento del gradiente alveolo arterial. Ustedes recuerdan que el gradiente alveolo arterial nos mide la diferencia entre el oxígeno alveolar y el oxígeno arterial. Normalmente esa diferencia, ¿cuánto es? Es muy poca, es menos de 15 mililitros de mercurio, porque no hay diferencia prácticamente, porque la membrana alveolo-capilar es muy eficiente dejando pasar el oxígeno. Pero si tengo engrosado el intersticio y no me deja pasar el oxígeno, lógicamente el gradiente va a aumentar. Entonces vamos a encontrar aumento del gradiente alveolo arterial, ¿no? Sin embargo, y esto lo diferencia del EPOC, y esto es un dato bien característico, el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica generalmente tiende a aumentar el CO2, ustedes habrán visto, mientras que en los pacientes con fibrosis hasta el último no aumenta el CO2, ¿no? O sea, el CO2 aumenta en forma ya prácticamente premórdica. Estos pacientes típicamente van a tener cifras de CO2 normales o incluso bajas. Entonces, la hipercapnia es muy infrecuente. Muy bien. Cuando nosotros vemos fibrosis pulmonar y no le encontramos una etiología, entonces casi siempre se trata de una neumonía intersticial idiopática. Entonces, ¿cuál es el concepto de neumonía intersticial idiopática? Es un grupo en realidad, y en sí mismo, más que una enfermedad, como algunos la catalogan, en realidad es un síndrome. O sea, la neumonía intersticial idiopática es un síndrome, en realidad, que agrupa a varias enfermedades que se caracterizan por un proceso inflamatorio y de fibrosis pulmonar, que se localiza primariamente a nivel intersticial. Sin embargo, como han visto ustedes, finalmente esto compromete espacios aéreos, capilares, etc. Y en realidad, cuando vemos la neumonía intersticial idiopática, les decía que es un síndrome,
porque finalmente lo que hay que hacer es una biopsia y ver de qué se trata, ¿no? Y esto es importante porque a veces nosotros nos enfrentamos con los colegas, ¿no? Y entonces, en el sentido de que, bueno, tenemos esta paciente, hay que hacerle una fibroscopía con una biopsia transbronquial, o hay que hacer una biopsia parenquimal pulmonar, porque el PIC no es un diagnóstico. La enfermedad pulmonar intersticial difusa en sí no es un diagnóstico, ni siquiera una neumonía intersticial idiopática es un diagnóstico, sino tenemos que llegar a definir si esto es una fibrosis pulmonar idiopática, una neumonía intersticial idiopática, una bronquiolitis, una neumonía intersticial descamativa, una neumonía criptogénica en organización o una neumonía intersticial aguda. Estas son las condiciones más comunes, ¿no? Ya lo raro, dentro de lo raro ya no lo vamos a tocar, pero a la cabeza fibrosis pulmonar idiopática es la causa más común, más del 60% de neumonías idiopáticas intersticiales. Y esto es, digamos, al final ya por fin se han puesto de acuerdo los europeos y los americanos, ¿no? Antes la ATS, que era la American Thoracic Society, tenía su clasificación, y la European Respiratory Society también tenía su clasificación. Y lo que decidieron finalmente fue ponerse de acuerdo, porque cada uno le llamaba como quería. Ustedes van a ver, por ejemplo, los estadounidenses le llamaban bronquiolitis obliterante con neumonía en organización. Ahora ya todos se han puesto de acuerdo en que se llame neumonía criptogénica en organización. O sea, ya no existe el término BUC o BOP. Pero, como les repito, fibrosis pulmonar idiopática es largamente la más frecuente. Y también incluso la catalogan de acuerdo a 3 patrones. O sea, si lo que nosotros tenemos es una neumonía intersticial que se presenta como una forma fibrótica crónica, o sea, básicamente viene el paciente con disnea, de esfuerzo, de varios años de evolución, y yo encuentro fibrosis llamativa tanto en la tomografía, banalización. Entonces, este paciente o tiene fibrosis pulmonar idiopática o tiene neumonía intersticial idiopática no específica. No hay mucho diagnóstico diferencial. Aquellas neumonías intersticiales relacionadas al tabaquismo son la bronquiolitis respiratoria con enfermedad intersticial o la neumonitis intersticial descamativa. Entonces, el antecedente de tabaquismo es muy importante para en general para las guías de neumonía intersticial. Y acá un tema importante es que nosotros no sabemos cuál es el patrón de la enfermedad pulmonar intersticial por combustible de biomasa. Probablemente se parezca a la fibrosis pulmonar idiopática, pero no lo sabemos porque nadie ha estudiado la patología de estos pacientes. ¿Ya? Normalmente estos pacientes, bueno, tienen combustible de biomasa, le dan sus inhaladores y nadie los biopsia. Entonces no sabemos el patrón histológico de estos pacientes. Y cuando son agudas, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentemos a una neumonía intersticial aguda, entonces probablemente neumonía en organización criptogénica o neumonía intersticial aguda son los daños o son las condiciones en las que debemos pensar. Entonces, 3 patrones con los que se presentan las neumonías intersticiales idiopáticas, ¿no? Patrón fibrótico crónico, patrón asociado a tabaquismo y patrón agudo. Y esto es un poco para indicarles los criterios para lo que es fibrosis pulmonar idiopática, que es, como les repito, lo que más ¿no? Dentro de las causas que no tienen una etiología definida. O sea, cuando ustedes vean enfermedad pulmonar intersticial difusa, básicamente o es fibrosis pulmonar idiopática o es enfermedad por inhalación de biomasa, cuando es bilateral y difuso. Cuando es unilateral, casi siempre es secuela fibrotórax tuberculosa. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los criterios para definir fibrosis pulmonar idiopática? Vean que primero tenemos que excluir otras causas de enfermedad pulmonar intersticial, estudios de función pulmonar que nos indiquen restricción, es decir, en la espirometría, una capacidad vital reducida, aumento del gradiente alveolar arterial, hipoxemia en reposo o disminución de la capacidad de difusión. Una tomografía, como hemos visto, que muestre un patrón reticular que comprometa las bases pulmonares, los segmentos inferiores pulmonares con lo predominante, y una biopsia transbronquial o lavado bronquialveolar. Vean que a todo paciente de salud que tenemos, los que tenemos la sospecha de los que hacemos el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial difusa, todo paciente con EPIC debe ser sometido a un lavado bronquialveolar. La indicación de biopsia transbronquial es más controversial. La mayoría de autores creen que deben ser sometidos a una biopsia transbronquial, sobre todo si ya te has tomado el trabajo de hacer una espirometría.
pero por lo menos deben ser sometidos a una broncoscopía con lavado bronquial. Y los criterios menores son edad mayor a 50 años, inicio insidioso de disnea de esfuerzo, duración de enfermedad de más de 3 meses y crepitantes bivasales inspiratorios tipo B. Y nuevamente yo quería finalizar reiterándoles esto, ¿no? Que en los libros no van a encontrar esto, pero en la práctica, en los pacientes que ustedes vean, van a ver que en el Perú probablemente la causa más frecuente de enfermedad intersticial bilateral sea enfermedad por inhalación de biomasa. Y cuando vean fibrosis unilateral, la causa más probable es casi siempre tuberculosis, ¿no? Entonces, tengan secuela tuberculosis. Entonces, siempre tengan esos dos diagnósticos diferenciales en adición a las neumonías intersticiales idiopáticas, que como les repito, largamente fibrosis pulmonar es la mayor parte. Entonces, de repente, si ustedes quieren el resumen en una línea de lo que tienen que aprender de la enfermedad intersticial difusa, recuerden fibrosis pulmonar idiopática, recuerden enfermedad por inhalación de biomasa y recuerden fibrotórax tuberculoso, ¿no? Lo demás tal vez no lo lleguen a ver, pero con seguridad van a ver, durante su vida van a ver fibrosis pulmonar idiopática, van a ver fibrotórax tuberculoso y van a ver enfermedad por inhalación de biomasa. Y biomasa es el que más pasa desapercibido como diagnóstico, no se diagnostica. Son gente que viene con diagnósticos de asma, EPOC, varios diagnósticos y no se hace la pregunta de si tuvo expuesto a biomasa. Muy bien, entonces estos son los consensos que sería interesante que revisen. Tenemos una pequeña también mención a eso en el librito que hemos publicado, que se los he entregado a alguna de ustedes para que lo copien. ¿Preguntas? Muy bien, chicos, entonces les he dejado la presentación en el escritorio para que puedan